conexión. ¿Ya? A veces se pierde la resolución de acuerdo a la situación del internet. A veces se pierde la resolución, así que lo voy a poner ahí, les he puesto. Sí lo pueden ver, ¿no? En el chat de Zoom. ¿El enlace? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. Entonces voy a poner acá Leo y lo voy a ampliar para que ustedes puedan disfrutar de esta canción que es muy bonita. Te amo, Perú, y recorrer toda la gama de verdes que te adornan y el gris soberbio de tu costa, que al subir por los cerros en colores se torna. En tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte, y en esa soledad pedirte humilde que devuelvas mi beso al yo besarte. Y es un derroche de amor el sueño mío. Y es que es el hijo del sol, el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus aleros, bello durmiente que sueña frente al cielo. Y este su sueño comparten tres amadas, desnuda costa ilusionada, exuberante la selva apasionada y una tímida sierra enamorada. Un derroche de amor, el suelo mío, y es que es el hijo del sol, el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Te amo, Perú. Ahora sí, escucharon. Este es un poema que Chabuca lo convirtió en canción y tiene una historia inclusive, ¿no? Ella se fue del Perú por una situación que ocurrió. A ver, permítame un ratito que quiero volver a poner la diapositiva. Por un asunto que ocurrió en la época que ella vivió, ¿no? Justamente acá está la explicación. Es interesante, ¿no? Cómo las emociones de las personas, las creencias, los llevan a expresarlas de diferentes formas, ¿no? Ella era una artista, cantaba, escribía y tenía la facilidad de poder expresar sus emociones y sus sentimientos a través de este arte, ¿no? Entonces, esta canción del Bello Durmiente fue escrita en 1956 por Chabuca Granda, que es un poema dedicado al Perú. Y sobre esta canción ella dijo que fue escrita para el Perú, un país generoso, y la hizo hace muchos años cuando salió elegido un presidente que no le gustaba. Ella se enfureció tanto que se fue a Europa, y ahí fue donde compuso esta canción. Y un amigo de ella, en el periódico, la publicó y la letra de esta canción del Bello Durmiente, ¿no? Ahora, y dijo, ¿a quién habrá visto dormido esta Chabuca? Fue el comentario de este amigo suyo que escribió, hizo una nota en el periódico sobre esta canción. Y Chabuca se refiere al gobierno de Manuel Prado Ugarteche, que gobernó el Perú en 1956 a 1962.
Luego agrega, creí que se levantaría el Perú cuando entró el señor Velasco, pero esa no era la manera de lograrlo. Quizás el Perú despierte un día, pero yo no lo veré, ¿no? Entonces, por eso ella le compuso esta canción, El Bello Durmiente. Eh, y la letra es muy simbólica, ¿no? Porque dice, te amo Perú, y recorriera toda la gama de verdes que te adornan, y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se tornan. Me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte, y en esa soledad pedirte humilde que que devuelvas mi beso al yo besarte. Es un derroche de amor el suelo mío, y es que es el hijo del sol el Perú mío. Es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiento que sueña frente al cielo. Este es su sueño, comparten tres amadas, desnuda costa, ilusionada, exuberante la selva apasionada, y una tímida sierra enamorada, y es un derroche de amor el suelo mío. Y es que es el hijo del sol el Perú mío, es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo, te amo Perú. Y es una descripción tan artística de lo que es el Perú, ¿no? Y es simplemente con tan pocas palabras pudo describir a toda la totalidad de nuestra biodiversidad, de las características más resaltantes de cada una de nuestras regiones. Inclusive, no solamente las regiones, sino al peruano, al peruano que ella conocía, el tipo de peruano que era el que ella conoció en su tiempo, ¿no? Ahora, vamos a reflexionar. ¿Chabuca usó un arte para expresar su sentir? ¿Ustedes creen? ¿Lo consideran? ¿No lo consideran? Cuando ella describe al Perú de esta manera tan original, de repente nosotros lo describiríamos de otra forma, pero ella emplea el poema, la poesía, para poder describir lo que ella está sintiendo, ¿no? Y ella puede expresar a través de su arte lo que ella siente y piensa del Perú. Y cuando leemos la letra nos hace pensar en lo hermoso de nuestro Perú, nuestra identidad, pero que hay mucho por mejorar, ¿no? No hay duda entonces que el arte nos hace pensar, y pensar nos crea conflictos, y ese proceso nos hace desarrollar nuestro pensamiento. Y es precisamente a través del arte que nosotros deseamos desarrollar el pensamiento de nuestros estudiantes. No solamente que lo reciban, lo reciten y lo aprendan de memoria, sino que ellos puedan entender cuál es el mensaje de lo que el autor quiso decir o quiso transmitir a través de estas expresiones artísticas como los poemas, las canciones. Ya, su compañera Peña, creo que es compañera, no, sí, Melissa está con problemas de audio. Ya. ¿No? Entonces, y eso es lo que desarrollar, ¿no? La literatura infantil no solamente es contarles cuentos a los niños para que se entretengan. Aún esos cuentos que en un comienzo podríamos haberlos usado para entretenerlos, para que se enganchen con la lectura, también se vuelven elementos o medios por los cuales nosotros podemos desarrollar el pensamiento de nuestros niños, ¿no? Y el evaluar los conflictos, porque en los cuentos siempre sabemos que hay un conflicto y hay un desenlace. Al pensar, y si no hubiese pasado esto, o hubiese pasado otra cosa que hubieses hecho, o si tú fueras el personaje, ¿cómo hubieras actuado? ¿No? Entonces, este tipo de acciones hace que los niños piensen y vayan desarrollando este pensamiento. Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo del pensamiento. ¿Qué es lo que hace que el pensamiento se desarrolle? Primero, tenemos que tener presente que el ser humano tiene la capacidad de desarrollar el pensamiento. O sea, desarrollar significa
no solamente que crezca, sino que madure. ¿No? Que madurar, en otras palabras, madurar el pensamiento, ¿no? De lo más simple a lo más complejo. Ya entonces ya no solamente es un pensamiento sencillo, sino va poco a poco elaborándose para hacer un pensamiento un poco más complejo que pueda comprender otro tipo de situaciones o analizar las situaciones de una forma diferente y mejor, ¿no? Y esta capacidad de desarrollar el pensamiento es la aptitud natural para pensar y comprender el entorno que lo rodea, sus propias emociones y sus propias percepciones. Recordemos o tengamos presente que nosotros conocemos el mundo que nos rodea a través de nuestro sistema sensorial, nuestros sentidos, o la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. A través de nuestros sentidos, que son parte de nuestro sistema sensorial, que son los que van a recibir o percibir los estímulos del medio ambiente y van a transformar esos estímulos en corrientes nerviosas que van a llegar hasta nuestro cerebro y van a activar la famosa sinapsis, ¿no? La transmisión de conocimientos entre neurona y neurona y con los conocimientos previos que ya tenía el estudiante, se van haciendo las modificaciones de este conocimiento, se va perfeccionando este conocimiento y se van a través de este mejoramiento, de esta ampliación del conocimiento, de esta transformación del conocimiento, se van creando las redes neuronales también a nivel del encéfalo, ¿no? En nuestro cerebro. Ahora, el desarrollo del pensamiento puede ser natural o estimulado. Definitivamente, nuestros niños con su sistema sensorial van a ir desarrollando su pensamiento al percibir el mundo que los rodea. Pero por supuesto que lo podemos estimular. Y los estímulos son aquellas situaciones que vamos a utilizar para activar precisamente ese sistema sensorial y que los niños hagan esas conexiones. El estímulo debe respetar la etapa de desarrollo natural del niño. No podemos pretender que un niño que es sensorio motriz, o sea, de 0 a 2 años, pues haga el nivel de pensamiento de un niño preoperatorio, ¿no? Que es de 2 a 7 años de edad. O que lo haga como un niño operatorio que ya involucra de 7 a 12 años o de las operaciones concretas que son de más edad, ¿no? Sino tenemos que respetar el tiempo, la edad en que están nuestros niños, ¿no? Los estímulos pueden ser sensoriales, ¿no? Auditivos, visuales, etcétera. Todo lo que percibe por los sentidos. Y la educación juega un papel clave para estimularlo, orientarlo y potenciarlo. Y uno de las estrategias que se utiliza es el arte, ¿no? La literatura, la música. El pensar siempre responde a una motivación. Entonces necesitamos motivar a nuestros niños para que ellos vayan desarrollando el pensamiento. Y acá vemos, ¿no? Las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget, donde nos explica precisamente cuáles son esos tiempos y cómo van evolucionando nuestros niños conforme van madurando en cada uno de los tiempos lógicos que van a ir atravesando desde el momento de nacer. La literatura en latín es literae, letra o escritura. El arte de la palabra como medio de expresión, ya sea oral o escrita, ¿no? Por ejemplo, si tus ojos fueran luceros y tus labios el mar, qué paisaje tan bonito para poder admirar, ¿no? Y esta es una alegoría a la belleza de alguien, puede ser de una chica o de un chico, porque no dice exactamente para quién está dirigido o quién lo escribió, pero sí podemos entender que está haciendo la comparación de la belleza, que lo que considera bello en esa persona, a través de este escrito, ¿no? De una forma tan artística. Es una práctica humana de naturaleza artística o estética, ¿no? El arte de la palabra. Tiene la finalidad de transmitir ideas y sentimientos, conlleva a enseñar y reflexionar a través de la obra literaria. ¿Cuáles son los textos literarios? Tenemos los poemas, los cuentos, también tenemos las fábulas, las novelas, obras de teatro, leyenda, ¿no? Tenemos todos estos géneros o textos literarios que nosotros vamos a encontrar y que vamos a poder utilizar para incentivar la lectura y desarrollar el pensamiento de nuestros niños.
¿Qué cosa es literatura? La literatura desarrolla la imaginación y curiosidad de los niños, ¿no? Los ayuda a apreciar la naturaleza, a apreciar la gente, a apreciar las experiencias a través de formas no consideradas por ellos, ¿no? Porque los niños van a ir entendiendo estas formas diferentes de expresarse y van a disfrutar. Por ejemplo, un poema de un niñito de 2 años casi 3, ¿no? A la luna. Luna comida, luna galleta. Si fueras de fresa y vainilla, yo te comería, ¿no? Y era la luna cuando está en cuarto menguante, ¿no? Que vemos solamente que parece ¿cómo se le llama? Una hojuelita de la mandarina, un gajo de mandarina, ¿no? Entonces, eso fue la forma como el niño expresó la luna. Él no sabía en qué fase estaba, ni que la luna tenía fases, pero eso fue la forma como el niño pudo expresar lo que la luna le inspiraba en ese momento, ¿no? Entonces él aprendió también a poder expresarse de una forma distinta. Y eso es lo que va a provocar el arte, ¿no? Y creo que es entendible para un niñito de casi 3 años la forma como se expresó de la luna. Ahora, la literatura ofrece dimensiones a la imaginación del niño que solo se le haría difícil descubrir. Ahora, este era un niñito que estaba estimulado a través de la lectura de poemas, les leían poesías, ¿no? Entonces el niño tenía familiaridad con esta forma de expresar las ideas. Ahora, los libros para niños tienen el poder de crear imágenes en las mentes del lector y ampliar su imaginación. Lo imaginario se define por el grado de transposición de la realidad y se opone a lo referencial. Se parte de lo real, pero no es una copia, es una imaginación activa, lo dice Rodríguez en 1991. Va a partir de la realidad, va a interpretar esta realidad de una forma original, ¿no? Eso es la imaginación. No está fuera de la realidad en el sentido de que por ejemplo, si son personajes que hablan, están hablando los animales. ¿Por qué hace referencia a que los animales hablan? Porque las personas se comunican a través del habla, ¿no? Y imaginarse que los animales pueden hablar o pueden actuar como personas es puede ser muy divertido para los niños, muy estimulante, pero también es parte de una realidad. El cuento constituye una herramienta que estimula el pensamiento creativo, imaginativo y también crítico de los niños, permitiéndoles expresarse de diversas formas. El uso del cuento se convierte en instrumento de enseñanza útil para acompañar emocional y creativamente a los niños en su proceso de formación. Si nosotros analizamos de manera crítica, por ejemplo, el cuento de la Caperucita, ¿qué fue lo que le dijo la mamá a la Caperucita? Que no hable con extraños, que vaya a la casa de la abuelita y lleve la canasta. ¿Y qué pasó con Caperucita? Habló con el lobo. ¿Ella conocía al lobo? No lo conocía. Entonces el lobo era un extraño. ¿Y qué pasó? Se metió en muchos problemas por desobedecer a su mamá, que le había dicho que no hable con extraños. Entonces, partiendo de este análisis, los niños también pueden hacer sus aportes y desarrollar este pensamiento crítico. Y de repente otro cuento muy clásico o un cuento, el cuento que estén leyendo en ese momento, también lo pueden analizar de esa forma. Y el pensamiento crítico se tiene que desarrollar desde que son pequeños, para que no sean engañados fácilmente, en esta época sobre todo en la que los niños están muy expuestos en las redes sociales, en el internet, están expuestos a personas que los quieren vulnerar. Entonces el pensamiento crítico ayuda a que el niño también pueda pensar, analizar las situaciones, ¿no? Y es algo que se va desarrollando. No vamos a pensar que un niñito que está en primer grado de primaria de 6 años va a pensar críticamente igual que uno que tiene 12, ¿no? Pero tiene que empezar. Y eso es lo que se puede hacer a través de la literatura infantil. Escuchar cuentos constituye una fuerte motivación para que el niño desee querer aprender a leer.
Al asociar la lectura con placer, los niños quieren aprender a hacerlo también. Escalante en 1991. Y acá nosotros podemos apreciar justo en una biblioteca esta sesión de cuentacuentos, ¿no? No es lo mismo que te cuenten un cuento o te lean un cuento a que te lo cuenten, ¿no? Leer un cuento puede ser hasta un poco monótono, pero cuando te cuentan el cuento con los tonos de voz, con los gestos, es más, hasta con la indumentaria, es una cosa totalmente distinta, ¿no? Es una experiencia muy, muy bonita para los niños. Acá vamos a escuchar un cuento. Este cuento de las florecitas. No sé si ustedes lo conocen, pero voy a ponerlo porque de acá también vamos a partir a hacer algo interesante. Voy a esperar que se pase la propaganda para que no tengamos que hacer propaganda, ¿ya? Y ahora sí, para... un momentito, voy a copiar el enlace igual por si alguien tiene problemas de audio, pueda visualizarlo de repente directamente de otro dispositivo en el YouTube, porque a veces el hecho de escucharlo a través del Zoom va aumentando los megas que se consumen y eso puede causar de repente problemas en algunos, ¿no? Entonces, aquí está, les comparto ya, pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, maestra. Muchas gracias. Disfrutar un cuento para educar. Una flor con suerte. Esta es la historia de una flor que creció en medio de una carretera. Todas las flores miraban a la florecilla con pena. Pobrecita, has crecido en un sitio muy peligroso. Por ahí pasan muchos coches y te pueden aplastar en cualquier momento, le decía una de sus nuevas amigas. No os preocupéis, estoy justo en medio de la carretera y con un poco de suerte no me pisarán los coches con sus ruedas. Podré disfrutar con vosotras de esta linda primavera, explicaba la optimista florecilla. De repente el suelo comenzó a temblar y a lo lejos todas las flores podían ver con terror cómo un camión se acercaba a gran velocidad. Dentro de él se encontraba al volante un hombre que al ver a la florecilla en medio de la carretera pensó: ¡qué flor más bonita! ¿Qué hará ahí tan solita? Cuidado tendré y no la pisaré. El camión pasó justo por encima, pero con cuidado para no aplastarla con sus grandes ruedas, y solo aire le hizo. Llegó la noche y dejaron de pasar coches. Amaneció un nuevo día de primavera y comenzaron a pasar más coches por la carretera. Todas las flores empezaron a temblar al ver que un coche rojo venía a gran velocidad. Dentro de él iba conduciendo con la música a todo volumen un joven que al ver a la dulce florecilla pensó: «¡Una flor en la carretera! ¡Bah! ¡Es una flor cualquiera!». Se oyó como un trueno cuando golpea con fuerza el suelo. Al instante, todas las flores rompieron a llorar cuando se dieron cuenta de que la bella florecilla había sido aplastada por el veloz coche. Llegó la mañana y todas las flores no paraban de llorar. Miles de lágrimas a la carretera fueron a parar. Llorando y llorando, la tarde también pasaron y muchas lágrimas más a la carretera arrojaron. Ya era de noche y el llanto no cesaba, y miles de lágrimas la carretera mojaban. Comenzó un nuevo día, y todas las flores todavía tenían lágrimas en sus pétalos cuando se dieron cuenta de que la dulce florecilla estaba de nuevo en la carretera. Justo detrás de ella habían crecido 2 flores más, y detrás de esas 2 flores crecieron 3 más. Ninguna de las sorprendidas flores se lo podía creer y le preguntaron a su querida amiga: «¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible este milagro?». A lo que la flor con suerte le respondió: «Vuestras lágrimas de amor y cariño han llegado a mi corazón y también al de la madre tierra. Vosotras y ella me habéis dado fuerzas para crecer de nuevo y además con nuevas amigas. Muchas gracias por salvar mi vida». Ese mismo día pasó un coche del ayuntamiento por esa carretera.
El conductor, al darse cuenta de lo bellas que eran esas florecillas que habían crecido en ese lugar tan peligroso, pensó: ¡qué flores más bonitas! ¿Qué harán ahí tan solitas? Donde han crecido, una rotonda pondremos, y de esa manera las salvaremos. Todo el mundo las verá y con ellas podrá disfrutar. De esa manera, todas las flores del arcén, la florecilla con suerte y sus flores de atrás, fueron plantadas juntas en una preciosa rotonda en la que sus lindos colores alegraban la vista de todo el que pasaba por allí. La flor con suerte aprendió, gracias a sus buenas amigas, que lo más grande del mundo es lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón: cariño y amor. ¿Qué les pareció la historia de la florecilla con Bonito, suerte? maestra. Muy bonita. ¿No? Y no solamente, si ustedes han tenido la oportunidad de prestar un poquito más de atención, ¿qué es lo que hace que esta historia, muy aparte de los dibujos, sea tan musical y tan sonora que nos gusta escucharla, que nos parece bonita en el oído? Las ¿Qué rimas, Miss. características? Exacto, ¿no? Porque toda la historia está en rima, ¿no? Y eso, por ejemplo, hace que el niño lo disfruta, esa sonoridad del lenguaje le es muy atractiva, ¿no? Y de repente no te va a decir, ay, me gustan las rimas, pero lo disfruta, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos las preguntas, ¿no? ¿De quién trata la historia? ¿Cómo crees que llegó la flor a ese lugar? ¿Qué opinas de la actitud del joven del auto rojo, ¿no? Y estas son preguntas que podríamos hacerle tranquilamente a los niños para que ellos puedan responder sobre lo que están aprendiendo, ¿no? Para ayudarlos a hacer este análisis de los textos y a que puedan ellos también desarrollar diferentes formas de pensar, ¿no? Y de hecho, la tercera pregunta es la que va a reforzar este pensamiento crítico. Ahora, los niveles de comprensión de los procesos del pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente. Tenemos 3 niveles en los procesos de comprensión lectora: el literal, inferencial y el crítico valorativo. Y cada uno tiene sus formas de hacer preguntas para poder comprender si nuestros niños están en este nivel. ¿Cómo podría yo saber en qué nivel están mis niños? Posiblemente haciendo una lista de cotejo, ¿no? Sobre una lectura determinada que podría ser tranquilamente esta historia de la florecita con suerte, donde yo podría hacer una escala de menos a más y poder ver si mi niño me puede responder qué, cómo, dónde, quién, quiénes. Si él me puede responder eso, está en un nivel literal. Pero si además puede decirme cuál es el tema de la lectura, qué se puede deducir de la lectura, podría decir está avanzado y está en un inferencial. Y si aparte de eso llegase a responderme por qué, para qué opina, qué pasaría si, y pongo una situación para que el niño piense, ¿no? Como un reto, o cómo evalúas de repente la actitud del joven en el carro rojo. Si el niño me puede responder este tipo de preguntas, yo ya puedo entender que está en un nivel crítico valorativo, ¿no? Entonces, y acá tenemos una pequeña escalera de los niveles del pensamiento. Y yo quiero compartirles acá, a ver, un ratito. Ya está. Quiero compartirles acá también, busqué, por ejemplo, ustedes tienen acá los niveles de comprensión lectora, ¿no? Leer es mucho más que conocer las letras. La lectura precisa de una comprensión de la información. Lograr que los niños comprendan lo que leen es uno de los grandes retos de la educación. Y ahí está comprensión literal, ¿no? Es el nivel más sencillo de comprensión, consiste en la comprensión de todo lo
de todo lo que aparece explícito en el texto. Se entiende el contenido literal, ¿no? Es, por ejemplo, hemos leído esta historia y podríamos decir, ¿de qué se trata la historia? Y te van a decir la florecita de esto. ¿Cómo se llamaba la florcita? La flor con suerte. ¿Quiénes lloraron por ella cuando el carro la atropelló? Las otras florecillas. ¿Qué pasó cuando las otras florecillas lloraron? ¿Qué pasó al día siguiente? Volvió a vivir con 5 florecitas más. Es literal. No hay algo que tenga que pensar, simplemente la responde, ¿no? Y mucho del problema de comprensión lectora de nuestros estudiantes tiene que ver con el nivel de preguntas que nosotros le hacemos. Si nosotros solamente hacemos este nivel de preguntas que corresponden al nivel literal, los niños van a hacer una comprensión literal de la lectura. Entonces nosotros tenemos que llevarlos de este nivel literal, tenemos que llevarlos a un nivel crítico, ¿no? Tenemos que llevarlo a un nivel crítico para que ellos puedan lograr este nivel de pensamiento que es el que nosotros deseamos que ellos tengan, ¿no? Entonces, eso significa que no me voy a centrar solamente en hacer preguntas de este nivel, ¿no? No voy a hacer preguntas de este nivel literal solamente, sino que tengo que utilizar otro tipo de preguntas para poder lograr ese nivel de pensamiento del niño. Entonces, acá, regresando nuevamente aquí a la infografía, la comprensión inferencial o interpretativa. ¿Qué cosa es lo que caracteriza este tipo de comprensión? Se produce una interacción entre el lector y el texto. Se activa el conocimiento previo del lector y se relaciona con el contenido del texto. Se interpreta la información literal y se sacan conclusiones aunque no aparezcan explícitas en el texto. O sea, ya es un nivel de pensamiento superior al del inferencial, como podemos darnos cuenta. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el tema de la lectura? ¿Qué se puede deducir de la lectura? Y ya le estamos pidiendo una deducción, ¿no? Ya no solamente es dime literalmente de quiénes son los personajes, qué cosa hizo esto, o que el niño te tenga que responder lo mismo que está en la lectura. Yo recuerdo que cuando yo estaba en primaria, el tipo de lectura que nos hacían era muy literal, ¿no? Inclusive cuando mis hijos han estado en primaria, que ellos ya están grandecitos, así que ya tienen bastante tiempo de que estuvieron en primaria, y era algo que yo me discutía con las profesoras, ¿no? Porque yo le dije, pero si ni siquiera tiene que leer la lectura para poder responder, porque tú le preguntabas, ¿cómo se llama la historia? Ahí está el título. ¿Quiénes son los personajes? Ahí estaban. ¿Quién era la mala? O de repente, ¿y quién fue la persona que le hizo daño a tal personaje? Salía el nombre. O sea, no había mucho que pensar. Y el niño lo podía identificar fácilmente y señalarlo con el dedo y no tenía ni siquiera que leer la historia y podía responder, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento, ese tipo de comprensión no es estimulante. Tenemos que desafiar a los niños sin sobrepasarnos, porque recuerden que tenemos que respetar sus tiempos, ¿no? Su edad, su tiempo evolutivo, pero así como Vygotsky nos hablaba de la zona del desarrollo próximo, podemos ir creando un desafío que el niño pueda lograr, pero tiene que ser un desafío, ¿no? O sea, no puede ser algo tan ligero y tan fácil, porque si no se va a aburrir, pero tampoco tan complicado que simplemente dejará de intentarlo. Y continuando, comprensión crítica o profunda es el nivel más alto de comprensión e implica la capacidad de emitir juicios críticos sobre lo que se lee, llegando a comprender a un nivel
que va más allá de lo explicativo, de lo explícito y de lo implícito. Se comprenden razones y se hacen deducciones. Por ejemplo, analizar, ¿no?, la lectura, un poema, como el poema que hemos leído de Chabuca Granda. ¿Qué la motivó a escribir eso? ¿Qué quiso decir ella cuando escribía estas líneas? ¿Qué evento en su vida habrá ocurrido? ¿Cómo se sentía en ese momento? Porque a través del texto podemos interpretar cómo se sentía. De repente ella se sentía que amaba a su país, pero al mismo tiempo estaba decepcionada, ¿no? Que había una frustración, ¿no? Y corroborando con la historia, podemos darnos cuenta que eso era lo que a ella le estaba ocurriendo, pero no dejaba de amar a su país. Y es más, se dio cuenta de que esa revolución que ella esperaba no se dio, y de repente no la llegue a ver, ¿no? Dijo, y realmente así fue, no la llegó a ver. Entonces, cuando nosotros leemos un texto, ya sea un cuento o un poema, siempre vamos a vamos a recibir las emociones de quien le escribe, porque quien lo escribe va a manifestar su emoción y tú la percibes. Pero cuando nosotros analizamos qué emoción tenía en ese momento la persona que escribía, de repente no va a ser tan exacto como tú lo percibiste, porque tú lo percibes también tomando en cuenta tus propias emociones. Y es interesante cuando nosotros analizamos el aspecto emocional en los textos, ¿no? Analizamos y los corroboramos de repente con nuestras propias experiencias. Es muy interesante, y sobre todo cuando los niños lo pueden hacer. Por ejemplo, Chocano, cuando escribió en su obra Blasón, Cantamérica, creo que se llamaba, no me acuerdo, no sé si estoy equivocada, el poema, ¿no? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece en un ramaje como el vaivén pausado de hamaca tropical. Mi fantasía proviene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido, que de no ser poeta, tal vez yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador, ¿no? ¿Y qué podemos nosotros evaluar de este poema tan bonito y tan interesante? El orgullo, ¿no?, de las dos corrientes, ¿no? Su origen español, pero también su origen descendiente de los incas, ¿no? Él valoraba y le daba el mismo peso a esas dos, no podía ser ajeno a uno ni al otro, porque era su herencia, ¿no? Su herencia, lo que lo hacía ser él, porque él era con la influencia de ambos mundos, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos de esa forma los textos y cuando enseñamos a nuestros niños a hacerlo, los estamos llevando a este nivel crítico valorativo. Ahora vamos a ver la música. La música es un conjunto de sonidos que al mezclarse generan un ambiente agradable para nuestro oído. La canción infantil es una composición literaria, por lo general con rima, que al añadirle música puede ser cantada por niños y adultos. Escuchar o cantar canciones estimula el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, que es el encargado de desarrollar el lenguaje, la lógica y el aprendizaje de los números. A través de las canciones se pueden aprender valores, hábitos, el alfabeto, las tablas de multiplicar, ¿no? Los números y aún hasta valores. Por ejemplo, acá tenemos una canción que es Susanita tiene un ratón, ¿no? Tenemos acá la canción de la muñeca de vestido azul, donde tenemos las sumas y el doble, ¿no? ¿Y qué cosa nos dice de la música? La literatura parece asociada al desarrollo de la expresión musical, especialmente a la sensibilización audioperceptiva
y el desarrollo del sentido del ritmo. Recordemos que el ritmo es número, el ritmo es tiempo, ¿no? Se puede medir, se puede contar. Un tiempo es 1, 2, 3, 4 y empieza 1, 2, 3, 4 y empieza, ¿no? Ese es el ritmo, ¿no? La literatura infantil se presenta nuevamente como un campo extraordinario sobre el que poder experimentar diversos textos acompañados de un esquema musical, ¿no? Por ejemplo, esta es la muñeca vestida azul. Tengo una muñeca vestida de azul, con camisa blanca y su canesú. La saqué al paseo y se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. Y ahí cantamos 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16, ¿no? Y ahí tenemos esta historia pequeña, cantada, pero también tenemos los números. En este cuento musical de Susanita, Susanita, hablan del ratón de Susanita, ¿no? Que es, Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y galletas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y juega a ser un gran campeón, jugando al ajedrez. Y es un cuento, ¿no? Es un cuento donde narran este ratoncito que tiene Susanita, de repente con la intención de que los niños no le tengan tanto temor a los ratones. No podríamos precisar exactamente eso, pero la idea es de que se diviertan los niños imaginándose un ratón con tantas características como lo dice la canción, ¿no? Entonces, a través de las canciones, a través de la letra de las canciones, sobre todo las canciones infantiles que están escritas con versos, los niños van adquiriendo no solamente el disfrutarla, ¿no? Sino van adquiriendo nociones, van adquiriendo también motivaciones, van adquiriendo conocimientos, van pudiendo interpretar las emociones de otros, poder expresar sus propias emociones, que también es un aspecto interesante para desarrollar con la literatura infantil. De repente no se ha explorado mucho, pero sin embargo recordemos que las emociones, que lo que llamamos inteligencia emocional, tiene que ir desarrollándose desde pequeños también. Desde la tolerancia a la frustración en los niños chiquitos, desde el nivel inicial, que tienen que lograr esa tolerancia en el nivel inicial, hasta los niños de los primeros grados de primaria que pueden aprender del error, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos equivocado o cuántos de nosotros de repente no hemos sido desaprobados en algún trabajo, tarea o hasta inclusive en un curso? Eso no nos hace más competentes o menos competentes, simplemente que tomamos decisiones equivocadas, ¿no? De repente no le di el tiempo suficiente, me confié y no cumplí con mis tareas, no me organicé bien en el tiempo. Y entonces eso me llevó a tener esa experiencia desagradable de desaprobar, de tener una calificación que no está de acuerdo a lo que yo esperaba, pero uno tiene que aprender, ¿no? Entonces, esta experiencia, ¿qué cosa va a hacer en ti? Que tomes mayores precauciones, que controles mejor tus tiempos, que le des la importancia a todos los cursos, no pongas a unos más que otros, porque a la hora todos son importantes y todos suman. Ya muy bien, Catherine, no te preocupes. Las clases empiezan 1/4 para las 7. 5 para las 7 ya estamos empezando, porque les doy siempre ese margen de ingreso, porque hay algunos que están llegando a sus casas también, pero 5 para las 7 estamos empezando. Entonces, el cuento, la literatura infantil nos puede ayudar, no solamente a desarrollar los niveles de comprensión lectora o el desarrollo del pensamiento del niño, también nos puede ayudar a expresar e interpretar las emociones, las propias, a reconocer sus emociones. Hay niños que no saben sus emociones. Y a veces por eso decimos, este niño es un malcriado, porque entra, tira y grita. Y lo que pasa es que está enojado y no sabe cómo expresar que está enojado. Ahora, ¿estar enojado es bueno o es malo? Ni uno ni el otro. Simplemente es una expresión. Lo que está mal es desbordarse.
¿no? Que porque estoy enojada le escupo, le pateo, le insulto, lo chanco, eso es lo que está mal. Pero estar enojado no. Entonces los niños tienen que aprender eso, ¿no? Que estar enojado no es malo, pero eso no significa que yo por eso puedo hacer estas cosas porque eso sí está mal, ¿no? O estas conductas. Y eso es lo que tienen que ir aprendiendo y lo podemos trabajar con la literatura. En esta época hay literatura infantil para todas las necesidades que se puedan presentar en el aula. Y la literatura infantil a la que nosotros podremos recurrir está organizada de acuerdo a las edades y a los intereses propios de cada edad, ¿no? Si ustedes ven en cada una de las editoriales, San Marcos, Santa María, Santillana, Norma, y otras más que no recuerdo, porque ahora hay muchas editoriales, tienen una gama de ofertas interesantes y de repente puedes encontrar, y seguramente que en este tiempo vamos a encontrar más sobre el duelo, ¿no? El coronavirus, porque muchos de nuestros niños han experimentado el duelo, el fallecimiento de algún ser querido, que puede ser papá, mamá, hermanos, abuelitos, ¿no? Entonces, entender ese tipo de situaciones, de emociones, por qué se sienten tristes, cuánto tiempo van a estar tristes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pueden hacer para no estar tan triste y no extrañar tanto a la persona que se fue? ¿Y ustedes qué les propondrían, por ejemplo, a un niño de 7 años que perdió al abuelito por el coronavirus? ¿Qué le propondrían hacer? ¿Cómo podrían ayudarlo? A ver, hagan su lluvia de ideas. Son ideas, acá no hay ideas buenas ni malas. Solamente díganlas, exprésenlas. Miss, podríamos explicarle, ¿no? Al niño que de repente ya su abuelito está descansando, ¿no? Y que está en el cielo. Y también, pues, como ya era una persona adulta, ¿no? Y este virus, pues, es muy fuerte, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Lo ha afectado ¿no? Ya en su salud. De alguna manera lo podemos decir así, ¿no? Así, Porque, bien, es una buena idea. ¿No? porque Le si hubiera podrías sido, hacer... por ejemplo, otra, ¿no? Por ejemplo, si no hubiera sido el caso del coronavirus, ¿no? Y el abuelito se hubiera ido, ¿no? Le hubiéramos explicado, pues, que, ¿no? Que todos tenemos etapas de nuestra vida, ¿no? Que en algún momento nos vamos a ir y, pues, es parte de la vida, ¿no? Podría ser también. Claro, sino que sin embargo, con esto del coronavirus, los niños también se asustan y dicen, entonces yo también me voy a morir, ¿no? Y algunos niños se asustan tanto que se deprimen. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarlos, no? Nancy tiene esta idea y de repente algún otro tiene otra idea diferente o parecida a la de Nancy. Buenas Sí, noches. Yo dime, Sandy. considero que podríamos explicarle a los niños mediante un cuento, quizás elaborarlo como títeres, algo así que a ellos les guste y además llevarles el mensaje, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? Las consecuencias, cómo podríamos evitarles y quiénes son las personas más vulnerables. Claro. Y para que no tengan temor, ¿cuáles son las formas en que se pueden cuidar, ¿no es cierto? Miren, yo les cuento lo que hice yo. Y fue para una amiga, no fui directamente yo la persona encargada, sino una amiga profesora me pidió un consejo, que tenía una niñita, una alumnita, que su papá había fallecido por el coronavirus. Y la niña estaba muy triste, ¿no? Estaba muy triste y ella no sabía cómo ayudarla. Entonces, mi sugerencia fue, hay que haga un álbum de la vida, porque en este tiempo se habla mucho de la muerte y nos enfocamos mucho en la muerte. Entonces, que haga un álbum de la vida donde tenga diferentes fotos del papá en diferentes etapas, cuando está con él, de repente cuando la cargaba cuando era bebé, ¿no? Hasta las últimas fotos que tenga y que empiecen a escribir, ¿no? La foto y que empiecen a escribir historias, qué cosa pasó, en qué contexto se tomó la foto, anécdotas, ¿no? Cosas graciosas o cosas que el papá de repente era molestoso del papá y cosas que le molestaban del papá,
O sea, hacer en este libro, en este álbum, plasmar la vida del papá, ¿no? O sea, y eso para que la niña lo pueda ir leyendo, hojeando y mantenerse cerca de su papá, ¿no? A pesar de que el papá ya no está aquí con nosotros, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Y la niña empezó a sentirse más tranquila, a entender también la situación, porque definitivamente la muerte es algo irreversible, ¿no? No lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud hacia ella, ¿no? Si bien es cierto, ya no va a estar el papá los siguientes años, pero agradecer los años que estuvo con él, ¿no? Agradecerlos y recordarlos, añorarlos y tenerlo en un álbum, en un diario o como ustedes deseen llamarlo, ayuda a que los recuerdos que la niña tiene no desvanezcan fácilmente. Y es una forma de tenerlo vivo, presente, ¿no? Es como cuando nosotros, cuando ya de repente nuestros abuelitos o algunos sus padres ya partieron, ¿y cómo los recordamos? Con sus anécdotas, ¿no? Yo tengo mis papás vivos, mis hermanos también, gracias a Dios, pero mis suegros ya fallecieron. Y cuando nos reunimos con mis cuñadas, con mis cuñados, empezamos a recordar las anécdotas, ¿no? Las anécdotas. Yo le decía a mi suegra mami y a mi suegro papi, ¿no? Y te acuerdas mami cuando hizo esto, y te acuerdas de papi cuando hizo esto, y los nietos que los conocieron pueden recordarlo, y los nietos que no lo conocieron se lo pueden imaginar, ¿no? Entonces es mantener viva la persona. Y si nosotros lo plasmamos en este material escrito, es preservar y mantener viva la persona, es ver la muerte de otra forma, ¿no? Entonces, las emociones, los sentimientos de la niña van a tranquilizarse porque es como tenerlo al papá ahí, ¿no? No es que desapareció y toda la historia y todo el tiempo que él vivió ya se quedó en nada, no es así, ¿no? Entonces, esa fue una solución que ayudó a mi amiga y le ayudó a la niña, ¿no? Entonces, es también esa creatividad que nosotros tenemos que desarrollar. Por ejemplo, si tienes un niño que él era el hijo único y ahora la mamá está esperando un bebé y puede ser que se siente inseguro, ¿no? Ahora mi mamá no me va a querer a mí, va a querer al bebito, o cuántas inseguridades, cuántas preguntas se pueden hacer los niños, ¿no? Hay otros que los esperan con muchas ansias y con mucha alegría, pero hay otros que dependiendo del temperamento y cómo sea cada niño, no todas las personas son iguales, van a tener enfrentar sus temores, ¿no? Sus dudas también. Entonces, a través de estos cuentos se puede abordar el tema, ¿no? Cuando tú le dices al niño que va a tener un hermanito, oh, ahora vas a ser el hermano mayor. Uy, al toque se emociona, que va a ser el hermano mayor, ¿no? Entonces, y eso también lo hace a ver las cosas diferentes. Entonces, hay diferentes textos para diferentes necesidades, inclusive hasta para explicar el cáncer, ¿no? Cuando yo trabajaba en el colegio había un niño que le detectaron cáncer a la sangre, ¿no? Leucemia. Estuvo como 5 años en tratamiento, pero el año pasado falleció porque por la pandemia ya no tuvo el mismo tratamiento que antes, ¿no? Entonces falleció el niñito, pero sus compañeritos durante esos 5 años aprendieron que era el cáncer, que hay tratamiento, que a veces puede funcionar o no puede funcionar, a través de diferentes cuentos que las profesoras iban armando, ¿no? Para poder ir explicando cada una de las diferentes etapas que el niño tenía que transcurrir, porque entre las quimioterapias, después de las quimioterapias quedaba muy mal, después podía ir al colegio, pero no podía estar con niños resfriados, no iba con mascarilla, ya no tenía cabello, todas esas cosas los niños lo fueron tomando con naturalidad. Y bueno, el año pasado ya no estuvieron en aula con él cuando falleció, ¿no? Así que del año pasado a este año no se han visto los niños tampoco. Ya ahí sí ya no sé más de él, ¿no? Pero se puede trabajar temas aún complicados a través de la literatura infantil, que va a ayudar al niño a entender, a interpretar el mundo que lo rodea, ¿no? Las emociones, las sensaciones, conceptos inclusive, ¿no? Conceptos, también les va a ayudar a lo que es entender lo bueno, lo malo,
lo que viene a ser correcto, incorrecto, ¿no? Entonces, los valores, ¿no? Los principios, a conocer y a formarse para ser una persona mucho más competente, no solamente en el ámbito del conocimiento, sino también en sus relaciones interpersonales, ¿no? Les va a dar habilidades sociales. Con la literatura, nosotros podemos abordar diferentes temas y favorecer en nuestros niños desarrollo de diferentes competencias, porque con la literatura también podemos enseñar matemática, ¿no? Con esa canción de la muñeca de vestido azul, los niños aprenden a contar de 2 en 2, ¿no? Y cuántas historias más se pueden contar. Inclusive podríamos hacer cuentos con los cuerpos geométricos, las figuras geométricas, con las letras mismas, ¿no? Todo está en la creatividad. Y si los hacemos rimados, todavía son mucho más llamativos para nuestros niños. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a organizar en los grupos. Ay, perdón, este no es. Acá está. En los grupos y los estudiantes que están ingresando por primera vez a esta clase, les voy a dar un número de grupo, van a ser el grupo 7, para poder hablar de lo que hemos estado haciendo y al mismo tiempo puedan trabajar. Esta es la canción que vimos. Dime, Yomira. Sí, mis disculpe, sino que hay compañeros que nos han avisado si podemos integrar a su grupo o nos juntamos los que venimos de traslado. Ah, mira, sí, solamente, en todo caso, solamente por un breve momento para poder hablar con ustedes y después se integran a los grupos que los han invitado, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, disculpen. Ya, no hay problema. Ya, esto de aquí fue lo que vimos, ¿no? La canción de Te Amo Perú. Este es un corto que es interesante, que habla sobre la lectura también. Y nuestro trabajo grupal es van a leer la lectura El arte provoca pensar. Esa lectura la van a encontrar precisamente en lectura número 2, El arte provoca pensar. A ver si la tengo por acá para enseñárselas. Me esperan un ratito. Acá les voy a compartir. Esta de acá, ¿no? El arte provoca pensar, de Francisca Espinosa Wellman, ¿no? Entonces, van a leer esta lectura que tiene 3 hojas y vamos a la plataforma. Vamos a responder, vamos acá a reflexionar y luego van a visualizar, bueno, aunque el video de Juan Diego Flores cantando con Chabuca ya lo hemos visto, y responden las preguntas planteadas de líneas abajo. Lo van a responder elaborando un organizador, el organizador de su preferencia, ¿no? Y van a responder qué te llevó a reflexionar el video de Chabuca y de Juan Diego Flores, qué valor tiene el arte en nuestra labor docente, y sustenta tu respuesta basándote en la lectura El arte provoca pensar. Ahora, esto lo puedes subir al aula virtual uno de los integrantes del grupo, asegurándose que esté en el nombre de cada uno de los que han participado en el trabajo, por favor. Y esto, al final, esta tarea individual que tienen hasta el 10 de septiembre para ingresar, para subirla a la plataforma, donde van a ver este corto de aquí, el mejor corto del mundo para fomentar la lectura, y de igual forma elaboran un informe con la apreciación personal y luego suben el trabajo a la plataforma. Su informe es más que un informe, es una interpretación. Ya no les pido el formato de informe, pero sí una interpretación, qué es lo que ustedes han entendido de esta lectura, ¿no? ¿Qué es lo que les hizo pensar? ¿Qué es lo que ustedes han podido interpretar? Porque si es un video, es un video que te va a hacer reflexionar, ¿no? No está implícito. Dime. Miss, ¿puede ser una hoja o tiene que ser 2 hojas así?
Yo creo que como mínimo una hoja. Está bien. ¿Ya? Sí, una hoja porque ahí es donde puedes tú expresar tranquilamente tus pensamientos. Miss, el informe solo es acerca del video, ¿verdad? Sí, así Ok. es. Ya está. Los estudiantes que están ingresando por primera vez a esta clase, por este momento, van a entrar al grupo 7 para poder conversar con ustedes y después los integramos a otros grupos porque sí hay, los otros grupos creo que tienen suficientemente espacio para poderlos integrar. ¿Ya? Entonces voy a crear las Sí, salas. buenas noches. Hola. Disculpen, ¿me podría indicar mi grupo, por favor? El 1. Gracias, Miss. De nada. ¿No? Entonces ya les he abierto para que ustedes mismos puedan entrar. Si alguien tiene problemas, me avisa. Profesora, los que somos Dime. los que recién nos integramos a la clase vamos a ingresar a la sala 7 para hablar con usted, ¿verdad? Sí, a la sala 7 por un ratito nada más. Vamos entonces integrándonos, ingresando a nuestros grupos, por favor, los demás grupos que ya están formados del 1 al 6, vayan ingresando. Miss, buenas noches. Yo no tengo Buenas noches. grupo, Miss. Ya, ve al grupo 7. Ve al grupo Ya. 7, hoy día voy a conversar con ustedes antes de integrarlos a otro grupo. Ya, listo, Miss, gracias. Ya. El grupo 2, el grupo 3, todavía nadie ha ingresado. A ver quiénes están acá. Ya está, entonces voy a entrar al grupo 7. Oh. Hola chicos, bienvenidos. Buenas noches, profesora. Miss, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Miren, para que no tengan mayores problemas en cuanto a la presentación de sus tareas, les voy a dar un tiempo, un par de semanas, para que las puedan ir haciendo paralelas. Y cuando las tengan listas, estoy hablando, si estamos en la semana 3, en la semana 5 más o menos, ya deberían de haber culminado, me avisan para poderles abrir la plataforma y puedan subir sus tareas. ¿Ya? Porque las tareas que estarían pendientes serían de la semana 1, de la semana 2. Pero más que solamente ver las tareas, yo subo los videos, dense el tiempito de poder observar la clase para que ustedes sean también parte de, así no hayan estado ese día, puedan participar de lo mismo que participaron sus compañeros. Y si hay algún trabajo grupal, ustedes mismos lo hacen juntos. Para que, porque ya ya no habría con quién más hacer el trabajo grupal, y si van a hacer solamente trabajos individuales, de repente se les va a complicar un poco más, ¿no? Porque supongo que también tienen otros cursos donde también están haciendo sus tareas. Si el tiempo no es suficiente, me avisan, pero no puede pasar tiene que ser antes de la semana 8, a lo mucho hasta la semana 6, porque yo después tengo que ya ir pasando notas. ¿Ya, chicos? ¿Me escucharon? Sí, ¿Sí? profesora, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Ya, muy bien. Ahora, ¿a quiénes les han invitado a grupos? ¿Quiénes tienen grupo ya? A mí, Zúñiga, grupo 4, me han dicho la compañera Selene.
A mí también, maestra, el mismo grupo. Ya, vayan entonces. Y Katherine y Jenny, ahora les voy a decir a qué grupo van. Listo, Miss. Katherine y Jenny pueden ir al grupo número 1. Perdón, al 5. El 5 tiene 3. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Listo. Entonces vayan ahí. Voy a ir a la sala principal. Ximena, ¿puedes entrar a tu grupo o te ayudo? Envía a tu grupo 2. A las 8. Isaura, ¿no puedes entrar a tu grupo? ¿O quieres hablar Miss, buenas conmigo? noches. Hola, buenas noches. Es que yo estaba con mi compañera de que estábamos haciendo grupo, Jennifer, Clarisa. Ya. Sí. Jennifer, ¿y sabes su apellido para poderlo ubicar? Jennifer Sánchez Espinosa y Clarisa González. Sí, ese es el grupo 5. Ya, Miss. Están integrándose 2 compañeras nuevas, ¿ya? Al grupo. Ya, Miss, gracias. Ya, listo. Pensamiento del arte, ¿no? A través del arte. Pasamos. La primera pregunta se basó más que nada en una reflexión en el video que vimos de Juan Diego Flores. Al escuchar a un gran intérprete nacional de fama mundial como lo es Flores, siempre será un plus que realce aún más aquellas composiciones tales como la de nuestra gran Chabuca Granda, cuyas composiciones son como dulces notas que evocan nuestro espíritu patriótico. En las composiciones que pudimos apreciar, notamos cómo es que la artista busca resaltar la grandeza de un país bello, un país que lo tiene todo, pero que a su vez muestra que tiene aún mucho más por dar a conocer. El Perú en una canción y suena mejor en la voz de un tenor, el cual entonó ante los ojos del mundo estas hermosas letras. Siguiente. Hechos como estos acrecientan aún más nuestro sentir, ya que los que verdaderamente aman lo nuestro siempre vincularán este tipo de composiciones con sus emociones al recordar cada parte de la letra que genera impacto en nuestra vida, y esto será recordado a futuras generaciones. Con respecto a la pregunta 2, dice, ¿qué valor tiene el arte en nuestra labor docente? De acuerdo a la lectura podemos sustentar. El arte tiene un valor integrado que facilita al estudiante poder demostrar sus talentos a través de diferentes expresiones artísticas. Asimismo, las artes provocan pensar, desarrollan el área cognitiva y elevan la calidad del pensamiento. A través del arte se puede expresar nuestros sentimientos y los logros obtenidos. El desarrollo del arte en los centros educativos permite la socialización y establece un clima escolar. Una buena práctica docente en las artes ayudará a que los estudiantes... No logro verlo de abajo. Y los estudiantes tengan un nivel satisfactorio. Satisfactorio en todos sus cursos académicos. Ahí mejor. Ya. Y allá, ¿sí? Sí, seguimos mismo. El valor del arte en nuestra labor como docente y en el sector educativo es esencial, ya que permite que los estudiantes puedan desarrollar el área cognitivo, incremente su calidad del pensamiento, puedan discernir de forma eficaz y responsable. Además, es el medio en el cual las personas pueden expresar sentimientos, virtudes, entre otros. Muchas
que muchas veces no sabían que eran capaces de poder realizar. El arte enseña a los niños y jóvenes a pensar creativamente, logrando que de esa manera puedan resolver diversos problemas y enfrentar los desafíos que se les presentan en la vida. Es por ende que por medio del arte los pequeños aprenden a compartir, interactuar y a reflexionar sobre ellos mismos. Además, el arte es esencial, ya que juega un papel importante en la vida del ser humano, porque es una estimulación de aprendizaje de diversas materias como el momento de realizar un trabajo artístico. Es por eso que los niños en las escuelas demuestran sus capacidades de imaginación y creatividad. Como nos menciona Francisco, citado por Eisner, 2004, uno de los procesos cognitivos superiores que se sugiere desarrollar en los estudiantes es la capacidad de análisis y síntesis. En relación a esta habilidad, las artes ayudan a los alumnos a aprender a ver las interacciones, las relaciones entre las cualidades que forman un todo. De acuerdo a ellos, un comentario de esta cita es que de acuerdo a ellos se puede mencionar que la capacidad de análisis se desarrolla a través de diferentes expresiones artísticas y talentos que el niño va descubriendo. Más que nada se enfoca en un área visual. Todo lo que entra por los ojos el niño puede observar a su alrededor. Las artes son muy importantes ya que ayudan a desarrollar formas de pensamiento y actitudes adecuadas para los problemas de nuestro contexto. Es por ello que es un buen pensador, es flexible y busca diferentes maneras de soluciones. Dentro de la lectura, el arte provoca pensar, nos dan 5 argumentos importantes en las cuales se habla de capacidades y habilidades que el estudiante adquiere mediante el arte, y estas son el análisis y la síntesis. Con esta capacidad, los estudiantes pueden aprender a ver las interacciones, las relaciones entre las cualidades que forman un todo. Es una habilidad que se desarrolla en lo visual. La flexibilidad es la capacidad de dirección y redefinir los objetivos. Con esta capacidad, el alumno puede desarrollar su trabajo a pesar de algunos percances que puedan suceder. Siguiente. La crítica es la capacidad que les permite cuestionar su realidad en la búsqueda de mejores resultados. La evaluación es la capacidad que permite un juicio. El estudiante evaluará su creación y la de sus compañeros. Esto hace que se establezca una reciprocidad, porque así como tú evalúas un trabajo, también vas a ser evaluado. No solamente estudiante-alumno, sino también estudiante-docente. Sabemos que tanto el docente aprende nuevas cosas, nuevas habilidades del estudiante, y el estudiante también capta las habilidades del docente. En esta parte el autor propone el apoyo del CRIT, unas prácticas que se pueden hacer para que el niño pueda mejorar esta evaluación y pueda tener más reciprocidad con sus compañeros. Otra habilidad también es la creatividad, el crear, que es una habilidad que reúne elementos y hacer algo nuevo con ellos. Con esta capacidad, el estudiante puede explorar su imaginación y plasmar sus ideas, sentimientos y emociones. Bueno, los integrantes en esta exposición son Lito Ernesto Diestro Pérez, Karina Escobar Aranda, Selene Sánchez Vázquez, Jordis Vargas Leal, Daniel Real Blas y Yomira Zúñiga Álvarez. ¿No la vi a Selene en la sala? Sí, es la compañera. Soy Leida, Miss. Leida Selene. Ah, ajá, sí. ya. Listo. Muy bien. Gracias. Buen trabajo. Vamos, Ximena, creo que me salté tu nombre, discúlpame. Ximena Pastor. Tu Sí, grupo. Miss, ahorita comparto. Creo que así. Ay, no lo puedo. ¿Él lo puede ver en mí? Sí. Ya. Ah, tienes habilitada la opción de modo lectura, creo, o modo libro. Tienes que, ¿para qué cambia esa opción? Si es que te incomoda. Sí, es que no sé cómo, pero sí la ven, ¿verdad? En la parte de abajo está el modo lectura. Sí, dice finalizar. Sí se ve. Final del documento.
pero Ya. es que ahí lo veo, ya, es que no sé cómo presentarlo bien, Miss. Como hace rato, Jimena, está bien. Ya. Buenas noches, mis compañeros. En nuestro grupo estamos presentando el tema de desarrollo del pensamiento a través del arte, la literatura y la música. ¿Qué te llevó a reflexionar el video? Bueno, según el video que hemos visto de Juan Diego Flores y Chabuca Granda, la música pertenece al arte, ya que se puede significar mediante su canto, baile y la escenografía que se presentaron, según el video, que hacen referencia o que fueron de de aquel evento deportivo que hubo en Lima, ¿no? El video con el cante de Juan Diego Flores y Chabuca Granda nos lleva a reflexionar sobre lo bello que es nuestro Perú y la diversidad cultural que tenemos. Nos enseña a amar y a valorar nuestro país de una forma crítica. La música nos demuestra que no solo es un momento de entretenimiento, sino también se puede ampliar nuestra creatividad y conocimientos a partir de cada letra que se va a mostrar en la canción. La segunda parte, mi compañera China la va a mencionar. Muy bien. Mis buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿no? ¿Qué valor tiene el arte en nuestra labor como docente, ¿no? Bueno, según la lectura, el arte es fundamental y de mucha importancia para la labor docente, ya que aporta diversos beneficios en la educación de los estudiantes, desde chicos hasta grandes, ¿no? Pues les permite que puedan interactuar y socializar con todo aquello que los rodea, dejando así que puedan comunicarse y expresarse libremente. También los ayuda a desarrollar en su máximo potencial, ya sea a nivel cognitivo, personal o emocional. Los vuelve más creativos y les permite adquirir distintos conocimientos por otra parte. Y estimula su capacidad imaginativa, su expresión oral y su concentración en la memoria y entre otros. Eso es todo, Miss. Muy bien, chicos, chicas, digo gracias. A ver, ¿quién continúa? Continúa el grupo de Jennifer Sánchez. Ya Ximena expuso. Sí, Jennifer Sánchez. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Primero, la primera pregunta es, ¿qué te llevó a reflexionar en el video, no? En el video observamos cómo es que el arte musical puede llevarnos a abrir nuestros sentimientos hacia el amor por nuestra patria y cultura. El video me muestra cómo mediante la canción el cantante puede mostrar su sentir, expresando en sus letras su amor a la patria. Asimismo, esto muestra el gran talento que tienen ambos cantautores, recordando esa gran voz artística de Chabuca Granda y admirando la potente y hermosa voz de Juan Diego Flores. Gracias al video hemos podido valorar más de cerca el arte musical, entendiendo cómo el arte puede hacernos expresar todo lo que sentimos, pensamos y analizamos, según la forma en que percibimos el mundo. Como dice Eisner, el artista funciona frecuentemente como un crítico social y como visionario. Su obra permite que aquellos de nosotros que poseemos menor capacidad de percepción aprendamos a ver lo que permaneció oculto. Habiendo visto lo oculto a través del arte, conseguimos hacernos mejores. Continúa, compañera. La segunda pregunta, que es, ¿qué valor tiene el arte en nuestra labor docente? Bueno, el arte no es un fundamental incluir porque dentro de nuestra profesión, ¿no? Ya que sirve de ayuda para el desarrollo integral de los estudiantes, debido a los beneficios que el arte muestra, como la motivación y el entusiasmo para aprender de una manera más artística y didáctica. Además, el arte va a generar un pensamiento flexible y un pensamiento crítico debido a la manera que ellos buscan expresar, ¿no? Eso sería todo. Bien, buen trabajo. No, falta todavía la tercera pregunta. Ah, ya.
Isaura. Si Para no se finalizar, ¿no? escucha. El arte que de acuerdo a la lectura. Ahora mis, Sí, ahora sí te escucho. ya, para finalizar, ¿no? De acuerdo a la lectura del arte que provoca pensar, ¿no? El arte no desarrolla el área cognitiva, así como también eleva la calidad del pensamiento, ya que tiene que ver mucho con el desarrollo de la inteligencia de los alumnos, y así como también en el pensamiento crítico, ¿no? De los estudiantes, y también como desarrolla las áreas cognitivas, ¿no? Donde pueden desarrollar habilidades, ya que pueden crear, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Ya que su flexibilidad, como se podría decir, cambia, ¿no? De acuerdo a lo que ellos pueden ver o al objeto, ¿no? Y también otros serían, ¿no? Los procesos cognitivos, ¿no? Que ayuda a desarrollar en los alumnos el sentido de la capacidad del juicio, ¿no? Ya que el arte es para crear, ¿no? La creación de la mente, ya que ayuda a desarrollar en los jóvenes, ¿no? Y así también podemos asumir, ¿no? Con responsabilidad, ya responsabilidad para hacer algunas actividades, ¿no? Como el arte nos ayuda a ser creativos, pensativos, mejora nuestro pensamiento crítico. Eso es todo, mis. Muy bien, gracias. Continuamos con María Mercedes. Ya, buenas noches, compañeros, buenas noches, profesora. Buenas noches. Vamos a hablar sobre la primera pregunta, que es referente al video. ¿Puedes pasar, María, por favor? Ya. La primera pregunta es, ¿qué te llevó a reflexionar el video? El video nos llevó a reflexionar sobre el valor de nuestra música peruana, ya que el tenor Juan Diego Flores hizo una fusión con la compositora cantante Chauca Granda, donde se puede reconocer, ¿no? El amor y la identidad que tienen por su patria, por esta patria, y qué tan orgullosos debemos sentirnos todos nosotros por las riquezas que tenemos. Le doy paso a mi compañera Nicole. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué valor tiene el arte en nuestra labor docente? Nosotros consideramos de que el arte en la educación es una excelente herramienta. También puede brindar un gran aporte en la evaluación de los alumnos, en cual permite poder despertar y desarrollar el pensamiento crítico. También se dice que está la creatividad, en la cual permite desarrollar la imaginación y expresarse con libertad. El docente tiene la facilidad de utilizar diferentes estrategias. Una de ellas es el clip, que le permite al alumno generar, planificar y producir. Eso es todo, mis. Gracias. Bien, gracias. Continuamos a ver con el grupo. Queda el grupo 1 y el grupo 6. ¿Cuál expone? A ver, chicas, chicos, grupo 1, grupo 6. Buenas noches, mis, el grupo 6. Ya, muy bien. Buenas noches, mis compañeros. El grupo está conformado por Catherine Cipriano, Mayli Peña, Yanesi Mejía y quien les habla, Yanela Palomino. En esta oportunidad vamos a responder las dos preguntas y la primera sería, ¿qué te llevó a reflexionar el video? Para mi grupo El Arte, el niño puede expresar sus sentimientos, pensamientos y emociones. De igual forma, ayuda a desarrollar sus valores y como en este caso, con la canción presentada se puede reforzar la identidad cultural de los niños. La segunda pregunta es, ¿qué valor tiene el arte en nuestra labor docente?
El valor que tiene el arte es que ayuda a nuestros alumnos a desarrollar una capacidad de análisis y síntesis, desarrollar un pensamiento flexible, desarrollar la capacidad crítica, el desarrollo de la capacidad de emitir un juicio y el desarrollo de la creatividad. Nosotros nos vamos a enfocar en estas dos últimas, que es el desarrollo de la capacidad de emitir un juicio. En esta, el niño aprende lo que es la empatía, ya que como él trata como quiere que lo traten, como en la lectura había un ejemplo donde la profesora mandaba a criticar los trabajos de diferentes grupos y también aprende a expresarse con respeto, ¿no? En el desarrollo de la creatividad, los niños se explayan como ellos quieren, piensan como ellos quieren y los profesores y los alumnos deben ayudarlos a eso, no cortarle las alas de su creatividad. Gracias, Miss. Gracias al grupo. Y continuamos con el grupo número 1. Sí, maestra. Voy a compartir. Ahí está. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. El arte de provocar pensar, ¿no? Nos habla de la capacidad de análisis y síntesis que ayuda a los estudiantes a aprender a ver las interacciones, las relaciones entre las cualidades que forman un todo. También en el segundo argumento nos dicen que nos enseña, ¿no? Enseña a los niños a la capacidad de flexibilidad que le permite al estudiante a través de las artes, a desarrollar herramientas, ¿no? De escucha activa y tener actitudes adecuadas ante los problemas. En el tercer argumento nos habla sobre la capacidad crítica. Las artes contribuyen en el estudiante el desarrollo de la capacidad crítica, ya sea al cuestionar su entorno, obtienen mejores soluciones. En el cuarto argumento nos habla sobre la capacidad de evaluar. Al evaluar, los estudiantes desarrollan la capacidad de valorar y justificar con gran cuidado y atención. En el quinto argumento nos habla sobre la capacidad creativa, ¿no? Que le permite al estudiante, a partir del pensamiento crítico, desarrollar nuevas estrategias para dar riendas sueltas a su imaginación. En la primera pregunta, dice, ¿qué te llevó a reflexionar en el video? La canción está inspirada en el Perú. Describe mediante sus versos las riquezas del Perú, provocando emociones nostálgicas al pensar que todo lo descrito lo tenemos cerca, pero específicamente el título, Bello Durmiente. Nos recuerda que vivimos adormilados, no sabiendo aprovechar todo esto nos ha sido regalado. Chabuca Granda, como compositora, tuvo la característica de relatar historias mediante versos de ciertos personajes que ella conoció. En el caso de La Flor de la Canela, nos cuenta un poco sobre la Victoria Angulo, quien fue amiga de Chabuca Granda, quien era una mujer humilde que vivía en el Rímac, pero también nos habla de Lima de antaño y de los históricos paisajes de la capital. Segunda pregunta, ¿qué valor tiene el arte en nuestra labor docente? El arte es muy importante en el desarrollo del niño, ya que a través de este les permite pensar, desarrollar la capacidad de análisis crítica y desarrollar su creatividad. El arte es un lenguaje que aumenta la capacidad expresiva en los niños a través de diferentes elementos. De esta manera, la creatividad y la imaginación se fortalecen y juegan un rol muy importante en el proceso de aprendizaje, pues estos dos elementos benefician el desarrollo infantil de los pequeños.
Pregunta número 3, bueno, sustenta tu respuesta basándose en la lectura, ¿no? El arte provoca pensar. Las artes provocan pensar, desarrollan el área cognitivo y elevan la capacidad del pensamiento. Gracias, Miss. Bien, gracias. Miren, en la lectura del arte provoca pensar, tiene justamente 5 argumentos que son importantes, ¿no? Y cada uno responde a una necesidad en la formación de los estudiantes que van a pasar por nuestras aulas, pero que para eso nosotros también tenemos que haberlas desarrollado, ¿no? Y una, por ejemplo, la que dice en el primer argumento es la capacidad de análisis y síntesis, ¿no? Donde nosotros podemos recoger las ideas más interesantes, las ideas principales de repente de una información, y podemos con nuestras palabras explicarlo, ¿no? Ahí, cuando nosotros utilizamos nuestras propias palabras para explicar algo que estamos entendiendo, estamos sintetizando. Y tenemos que favorecer ese tipo de aprendizaje en nuestros estudiantes. Y la literatura, la música, el arte, pueden ayudar a que este tipo de pensamiento lo logren nuestros estudiantes. El segundo argumento nos habla de que las personas inteligentes pueden ser flexibles, ¿no? Entendida la capacidad como cambiar de dirección o redefinir objetivos cuando aparecen mejores opciones. Y a veces, ¿qué nos ocurre? ¿No? Tú estás parado en un determinado lugar, tienes plan A, plan B, plan C, ¿no? O 3 opciones y tienes que escoger una. Tú ibas por la A, pero de repente en la práctica te das cuenta que como que no es suficiente y que la B te ofrece algo más que de repente no era lo que tú estabas pensando, sino es mejor. Entonces, ¿qué cosa es lo que tú tienes que lograr? Es poder tomar esa decisión, es toma de decisiones en otras palabras, ¿no? Tomar la decisión, reorganizarte y escoger cuál es la mejor, ¿no? Para el fin que tú quieres conseguir, ¿no? Entonces, y nosotros tomamos decisiones en todo momento, queridos estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que pensar cuando tomamos decisiones, ¿no? Ah, no, a mí me dijeron que haga esto y esto nomás voy a hacer. No. Ve, evalúa, ¿no? Si yo hago esto más, estoy haciendo mejor mi trabajo, ¿no? Y tú te das cuenta, ¿no? Entonces la toma de decisiones, el poder redireccionarnos cuando esto es necesario, es una capacidad que se tiene que ir desarrollando. También en el tercer argumento habla de la capacidad crítica, ¿no? Y hacen un ensayo donde entre ellos critican sus propias obras de arte, ¿no? No con la intención de ser criticones, sino una crítica que es constructiva, interpretar lo que está tratando de, lo que está mostrando el artista, qué cosa nos quiere decir, qué nos quiere transmitir, y esa crítica es entenderla, ¿no? Es entender ese mensaje, qué es lo que nos quiere transmitir y poderlo expresar, ¿no? Entonces, este cuadro me hace pensar en esto, en el otro, y en el otro, y de repente el artista te dice, no, yo no quería, eso no era mi intención, pero esa reflexión, esa crítica que hagas va a permitir que la persona también pueda evaluar su trabajo, ¿no? Y a ti, al crítico, le va a ayudar a ser sensible, a ser empático, ser sincero, pero poder expresar con un lenguaje que sea amigable, un lenguaje que permita a los oyentes escucharte, ¿no? Que no se sientan juzgados en ese proceso, sino que al contrario, puedan sentirlo como una contribución y esa misma forma la utilicen cuando a ellos les toque también hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso en el tercer argumento. En el cuarto argumento habla de evaluar. Y evaluar es una del orden de pensamiento más elevado según la taxonomía de Bloom. Y acá les voy a compartir justamente la taxonomía de Bloom. ¿Qué tenemos en el primer peldaño? Recordar, ¿no? El segundo peldaño, comprender, aplicar, analizar,
Ya analizar está dentro de el orden de pensamiento superior. Evaluar también. Y por último, crear, ¿no? Entonces, en este cuarto argumento que hemos visto, evaluar, es ver si es pararte y mirar, ¿no? Mirar que si lo que hiciste es conforme a lo que tú querías, si estás transmitiendo lo que querías decir, es evaluar tú mismo, no solamente el trabajo de otros, sino el tuyo, sobre todo el tuyo. Por eso es importante que nosotros practiquemos la reflexión, ¿no? Terminado el día, antes de que te vayas a dormir, empieces a pensar cada una de las cosas que tenías planificadas para el día, cómo las hiciste de la mejor forma. De repente no estás satisfecho con lo que lograste hacer, no es exactamente como tú querías, y entonces tienes que tomar decisiones para que eso no te vuelva a ocurrir. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones que vas a tomar? ¿No? De repente manejar mejor tu tiempo o prestar mayor atención a leer, dependiendo de lo que tú hayas evaluado, ¿no? De repente no contestar tan rápido cuando estás en una discusión con alguien, o no responder molesto porque puedes decir cualquier cosa inapropiada de la que después te puedes arrepentir, ¿no? Entonces tenemos que hacer este tipo de situaciones, no solamente evaluar una prueba, no solamente evaluar el trabajo de tu compañero, sino evalúate siempre, ¿no? Si lo que hiciste estuvo bien, si lo podías hacer mejor o no tenías alternativas, pero evaluarte. Y eso va a ayudar a que cada día seas mejor, ¿no? Entonces podrías decir, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, ¿no? Entonces eso es importante porque toda persona inteligente que quiere mejorar lo va a utilizar. Y por último nos habla de la creación, ¿no? La creación lo pone, si bien uno pensaría, el arte tiene que ver con la creatividad, pero sin embargo lo pone en la última de los argumentos, porque crear es ya un nivel mucho más elevado del orden del pensamiento, ¿no? Crear, o sea, tú utilizas todos los recursos que están a tu alcance, los transformas y haces algo diferente, algo mejor, ¿no? Entonces eso es crear, ¿no? Porque de la nada no creamos, utilizamos lo que está a nuestro alrededor. De repente, si eres aficionados a como te digo, a la creación de apps, hay un montón de gente que crea apps para todo, ¿no? Si eres, de repente, crear una nueva metodología de enseñanza o una nueva forma de trabajar o de llamar la atención de tus estudiantes en el aula virtual, sobre todo con los niños, adolescentes, que es un público muy complicado, ¿no? Porque son personas en formación, a diferencia de ustedes que tienen la motivación de lograr su carrera, los niños todavía como que no piensan en eso, ¿no? Y dicen, ay, el colegio, ay, la tarea, ¿no? Acuérdense cuando ustedes están en el colegio. No pensábamos que teníamos que estudiar para esta época en la que estamos en la universidad, que va a ser necesario, ¿no? Y de ahí sacamos los recursos, no lo pensamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que mi niño, mi adolescente esté motivado, le interese mi clase? Entonces tengo que estar constantemente experimentando, creando, evaluando diferentes opciones para ver cuál me funciona mejor y cuánto tiempo me va a durar también esa forma de enseñarles, porque de repente también se cansan y ya no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Cuando nosotros planificamos nuestras sesiones de aprendizaje, vamos a expresar cómo vamos a evaluar nuestras sesiones y hacemos nuestros desempeños, ¿no? Los precisamos nuestros desempeños, y cuando precisamos los desempeños, nosotros vamos a poner una acción que es evidente, que nosotros vamos a poder decir si lo hace o no lo hace, ¿no? Y entonces, muchas veces nos centramos solamente en esto, y a veces en estas dos nomás. Recuerda, comprende, identifica, y de ahí nos salimos. Si nosotros queremos lograr un orden superior de pensamiento en nuestros niños, tendríamos que poner aplica, analiza, ¿no? Evalúa, crea, ¿no? Critica, otras formas diferentes con las que nuestros estudiantes pueden demostrar lo que están aprendiendo.
¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocer bien esta taxonomía y qué implica cada uno de estos indicadores del pensamiento que están plasmados para poder ayudar a nuestros niños a lograr pensamientos de orden superior. No los de orden básico, porque eso es no crecer. Tenemos que ir creciendo, tenemos que tener la capacidad nosotros también de poder crear, evaluar, analizar, ¿no? Y sobre todo aplicar, ¿no? Que ya dentro del orden del pensamiento inferior ya va manifestando algo más de complejidad. Entonces, el arte es el pretexto con el que nosotros podemos desarrollar este tipo de pensamiento, ¿no? Por eso es que la lectura nos los muestra en estos 5 argumentos que nos da y en las conclusiones donde todavía especifica aún más el sustento que habla Francisco Espinosa Wellman, justamente de lo que aquí se propone con el arte, provoca pensar, ¿no? Entonces, no solamente podemos pensar a través del arte, podemos pensar a través de muchas otras cosas más, pero esta lectura específicamente la relaciona con el arte, porque a veces el arte es muy desestimado dentro de nuestros cursos. Pensamos, ay, no hay nada que hacer, ya, arte, ¿no? Y hagan lo que les dé la gana, o hagan lo que ustedes quieran. Y no incentivamos a ese pensamiento que el arte va a ser el pretexto para desarrollar. Entonces, cuando nosotros diseñemos una actividad artística, cuando diseñemos un tiempo de literatura infantil, tenemos que ir pensando en qué tipo de preguntas voy a hacerle a mi niño en cuanto a la comprensión lectora, de orden literal, o preguntas que les van a hacer desarrollar un pensamiento un poco más elevado, ¿no? Hemos visto en nuestras diapositivas justamente ese orden del pensamiento que nosotros queremos desarrollar, ¿no? No solamente que los niños puedan entender de manera literal, sino también inferencial, lo que no está escrito pero eso sobreentiende. Y también de manera crítica, ¿no? Donde ellos puedan expresar de repente desde su punto de vista, teniendo en base sus valores, sus principios, sus conocimientos de lo que es correcto, de lo que no es correcto, o de qué podría ser, o cómo podría ser la historia, o cómo podría transformarla inclusive, ¿no? Y crear otra historia que pueda recoger mejor aquellos valores y principios que ellos manifiestan. Ahora, el arte tiene algo en particular, queridos estudiantes. El arte es la muestra de cómo está nuestra cultura. Nosotros queremos saber cómo está la sociedad peruana. ¿Qué música escucha la sociedad? ¿Qué tipo de pinturas son las que observan? ¿Cómo se manifiesta el arte? Y eso te va a mostrar cómo está la sociedad en ese momento, ¿no? Cada etapa, cada época ha transmitido precisamente esa realidad en el arte. Cuando nosotros vemos a los representantes de la literatura peruana, que también son parte de la literatura infantil porque son muchos de sus obras las que hemos leído en el colegio, como las de Abraham Valdelomar, ¿no? Ciro Alegría, de Arguedas, y vemos que cada una de estas obras literarias muestran una sociedad. ¿Cómo estaba el Perú en ese momento? ¿Cómo era la sociedad de ese momento? Cuando hablamos la semana pasada precisamente de las diferentes épocas de la literatura infantil, que vimos que inclusive desde la época pre-inca ya habían obras de literatura pre-inca que eran transmitidas de manera oral, ¿no? Vimos que esta literatura estaba relacionada íntimamente justamente a transmitir las ideas, ¿no? La cosmovisión que tenían las culturas en ese tiempo. Y cuando llegaron a los incas, en la época de los incas, que también ahí estaban las leyendas, los mitos, ¿no? Vimos a los
ya Chaihuasi, que era la casa del saber, donde los niños eran enseñados, adiestrados, adoctrinados, de acuerdo a los valores y a los principios de su cultura inca, ¿no? Donde el Aravec o los poetas iban de manera oral transmitiendo esos valores en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? Y esa riqueza cultural que tenían, la iban transmitiendo, ¿no? Hay 4 palabras, si no me equivoco, no me las sé en quechua, ¿no? No robarás, no seas ocioso. Después las otras 2 no recuerdo, pero ustedes... Maqueya, sí, Amayuya. exacto. Ajá, ¿no? Y eso era seguramente que iban acompañados de historias inclusive. Pero eso es lo que quedó y miren que hasta esta época los recordamos. ¿Por qué? Porque transmitían la cultura del imperio. El imperio buscaba gente trabajadora, gente honrada, ¿no? Gente que no sea ociosa, ¿no? Que no robe. Entonces se lo transmitían de manera oral a todos los niños y adolescentes que iban a ser los futuros ciudadanos del imperio. Y que iban a ser justamente esa población que iba a poner en práctica todos esos valores. Cada una de nuestras épocas ha reflejado la cultura, los valores, los tiempos, las circunstancias en que vivimos, en cómo estamos, ¿no? Y esta época en la que vivimos también, ¿no? Entonces, sobre todo este tiempo de pandemia, pienso que se va a plasmar en muchas obras literarias también de los artistas contemporáneos, de repente ustedes mismos, pero también la cultura de cómo están nuestros valores, cómo están nuestros principios, cómo está nuestra cultura en este tiempo. Y eso lo van a ver en el arte, ¿no? El arte contemporáneo, el arte de este tiempo, es interesante poderlo ver porque es un termómetro de cómo está nuestra sociedad. Bueno, entonces, como estuvimos hablando, esto es lo que nosotros debemos de lograr en nuestros estudiantes, ¿no? Llegar a este nivel de pensamiento de crear, pero eso va a empezar desde el planteamiento de nuestras preguntas, desde el planteamiento de tengo que saber a dónde quiero conducir a mis estudiantes. El arte es un medio para poder lograr estos tipos de pensamientos. Facilitan el que nosotros podamos ponerlo en práctica. Cuando diseñen sus sesiones de literatura infantil, hay que hacerlas tomando en cuenta que vamos a estimular el pensamiento superior en nuestros estudiantes. Cuando leamos textos, no hagamos preguntas de orden literal, porque si no ese es el único orden que van a poder conocer y experimentar y dominar. Tenemos que llevarlos al inferencial, de sacar a lo que no está de manera explícita, pero sin embargo podemos interpretar en las intenciones, en el objetivo, en lo que nosotros vamos viendo de la lectura. Y también lo crítico, ¿no? En que puedan evaluar, que puedan opinar, que puedan dar sus alcances de repente de lo que le parece correcto, de lo que no le parece correcto, o de repente lo que le es indiferente, pero tiene que expresar este pensamiento crítico que solamente se desarrolla poniéndolo en práctica. Entonces, como les digo, si solamente leemos de manera inferencial, ese es el único nivel que vamos a lograr, que quedaríamos por aquí, ¿no? Quedaríamos por aquí. Y nosotros tenemos que lograr que nuestros niños lleguen hasta aquí, ¿no? Esto es lo que nosotros debemos de lograr, que nuestros niños desarrollen un pensamiento de orden superior, crear. Bueno, chicos, entonces creo que concluimos nuestra sesión de hoy. No se olviden que ahí tienen una tarea también que es individual. Tienen hasta el 10 de septiembre, 11:30 de la noche. No esperen el último momento, porque en el último momento pasa todo. Se te va la luz, te enfermaste, cualquier cosa te pasa y ya no tienes más opciones. Trata de hacerlo antes para que si te pasase algo, tengas opciones para poder
culminar en el momento, ¿no? Organícense. Organícense porque ya no es solamente la tarea de este curso, sino de los otros cursos para que puedan manejar bien sus tiempos. Y eso es algo que ustedes pueden hacer, ¿no? Organizarse y poder cumplir con todos sus objetivos. No, el objetivo no es hacer la tarea. El objetivo es aprender con lo que la tarea está, la tarea es el pretexto para lograrlo, ¿no? Para afianzar el aprendizaje, para que lo que hemos tratado en esta sesión sea lo que tú puedas afianzar, recordar y mantener en tu pensamiento, ¿no? Recordemos que no es una calificación lo que va a decir lo que tú puedes hacer, sino lo que sepas hacer, o sea, lograr el conocimiento, ¿no? Y esta sesión tenía como meta de que nosotros entendamos que el desarrollo del pensamiento se puede lograr también mediante el arte, en la literatura y la música. Entonces ya lo hemos visto que sí se puede desarrollar el pensamiento, es más, aún nosotros ahora mismo podríamos hacerlo y reflexionar sobre sobre lo que hemos hecho. Retroceder de repente en algún momento no es equivocarse, sino tomar decisiones correctas. Entonces, el parar, el evaluar nos va a ayudar precisamente a tomar mejores decisiones, ¿no? No solamente a nosotros, sino nosotros también podemos influenciar y enseñarle a nuestros niños a tomar la mejor opción o la mejor decisión en todo, ¿no? Porque en todo momento tomamos decisiones. Entonces, chicos, aquí concluimos la clase y nos vemos el próximo sábado, ¿ya? Y a los compañeros que han ingresado en esta semana, nuevamente bienvenidos y vayan avanzando sus trabajos. ¿Ya? No con la intención de cumplir, sino la intención es de que puedan también comprender lo que hemos trabajado en las 2 primeras semanas. ¿Correcto? Comprendido, maestra. Muchas gracias. Muy bien, Ernesto. Profesor, muchas gracias. Gracias, Gracias a profesor. ustedes. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, Buenas noches, cuídense. Buenas noches. A Gracias. descansar. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches, mis bendiciones. De igual manera, gracias.